Hola, estás viendo Mad Hunter Channel, yo soy Rodrigo y bueno, hoy les voy a hablar de una de mis grandes pasiones que son los carritos a escala de la marca Hot Wheels. Mattel hizo esta marca de carritos a partir de 1968, que fue cuando salieron a la venta. Y bueno, esta colección ha dado inicio a toda mi colección de juguetes antiguos, ya que yo al ir a los tianguis buscando pues estas piezas y no encontrarlas cada fin de semana, pues me traía alguno que otro muñeco, ¿no? Este carro que ven aquí se llama el Pit Crew y bueno, una vez me lo encontré en un tianguis. Yo al ver el color negro se me hizo muy raro, ya que pues en esa época, que era a principios de los 70s, era muy difícil encontrar carros negros y más en el mercado americano, ya que había yo leído libros y eso. Empecé a investigar de él y me di cuenta que era de producción mexicana. Eso hizo el boom en mi colección de decir, bueno, pues tengo una pieza tan rara que solo hay una en el mundo y voy a empezar a tratar de conseguirlos todos. Al darme cuenta que Cipsa, la empresa mexicana juguetera, fue la que los fabricó, pues empecé a indagar, conocí gente americana, me fui a las convenciones y bueno, los americanos fueron los primeros en darse cuenta que Cipsa, Compañía Industrial de Plásticos S.A., fue la que a principios de los 70 tuvo la licencia para fabricar Hot Wheels en México. Estos carros fabricados por Cipsa digamos que fueron descubiertos en el 2004, más que nada por internet, porque fue cuando los mexicanos descubrieron el mercado de internet y empezaron a subir los carritos Redline, ¿no? Que eran cotizados. Pero obviamente al encontrarlos aquí en México, pues tenían variaciones muy extrañas, ¿no? De colores, de interiores, de ruedas, de todo. Y entonces fue que me puse en contacto con este señor y empezamos a investigar. Empecé yo a comprar todo tipo de carros y obviamente pues estos empezaron a subir de precio, o sea, desmedidamente en las convenciones, en internet, por todas partes. Pero digamos que mi objetivo era darle el énfasis necesario para que el mercado americano pues aceptara que eran originales y producidos con licencia de Mattel, porque a la fecha mucha gente todavía piensa que no, que eran copias mexicanas y listo, ¿no? Aquí en la mesa pueden ver una parte de mi colección de la primera etapa, que son los Redline. Se produjeron a partir de 1967, salieron a la venta en el 68 y digamos que las líneas rojas de la llanta es lo que los caracteriza. Estas líneas rojas se terminaron de fabricar en el año 77. A la fecha todavía encuentras algunas reediciones o algunas variaciones que venden en el supermercado que tienen líneas rojas, pero digamos que no son auténticas, ¿no? O sea, de esos años. La mitad de la mesa es más o menos de principios de los 60s y los 70s. Y digamos que te das cuenta por los colores tipo Spectraflame. Y la otra parte es hecha en México por la fábrica Cipsa. Son colores más tenues, pero son mucho más raros y muy buscados en el extranjero. Aquí pueden alcanzar a ver unos de los botones de metal que venían en las autopistas. Estos se doblaban y se ponían en la playera del niño. Obviamente cada uno traía el casting del carro que tenía. Y bueno, por acá alcanzamos a ver un póster de una revista de 1967 anunciando que iban a salir en el 68 los primeros 16, conocidos como los Sweet 16. Bueno, estos son los primeros 16 carros y el objetivo de Mattel era obviamente que fueran carros de apariencia americana, muscle cars, bueno, con motores expuestos y colores Spectra Flame para que llamaran la atención de los niños. Aquí tenemos unos de los primeros empaques. Digamos, este en la parte de atrás dice 1967, pero salió a la venta en el 68. Tenemos algunas autopistas hechas por Cipsa. Yo más que nada colecciono las cajas, un poquito por la historia de lo que fue, o sea, la fábrica de Hot Wheels en México, ¿no? No colecciono muchas ya que pues nada más me generan espacio y pues no me encantan, ¿no? Acá tenemos una vitrina, todos los carros que están adentro también son hechos en México. Algunos los ven pues en condiciones un poco dañadas, ya que es muy difícil encontrarlos y algunos de ellos son piezas únicas
o solo hay uno o dos en el mundo, ¿no? En 1973, en Estados Unidos, hubo una depresión, lo que hizo que, para poder hacer los Hot Wheels más económicos y que la gente los siguiera comprando, tuvieron que minorizar el costo del carro. Entonces, bueno, quitaron lo que fue la suspensión, que era una de las cosas que los volvió famosos. En el 68, todos los carros tenían la suspensión, que era lo que hacían que corrieran más rápido que cualquier otro, y por eso los niños los querían. En 1973 los carros ya no tenían suspensión, ya tenían un agujero en las llantas y digamos que cambiaron a las pinturas que les llamaban los enamel. Eran colores menos llamativos, pero digamos que pues ya se habían echado fama. A partir de esto, para seguir llamando la atención de los niños, inventaron ahora sí que el tampo, ¿no? El tampo en los carros, que los hacía más llamativos, pero obviamente con un costo menos, o sea, menos elevado. Aquí pueden ver varios modelos, los cuales hay modelos muy raros como lo es el Superfine Turbine. Estos carros, sean mexicanos o sean americanos, son piezas muy raras, ya que solo se hicieron por un corto periodo de tiempo, los cuales los hace muy buscados. Aquí tenemos por ejemplo un prototipo que fue encontrado aquí en México, que yo siento que lo mandaron como prototipo para CIPSA, ¿no? Porque también se hizo el mismo carro aquí en CIPSA. Pero digamos que el interior blanco en este modelo no existe, ni en Estados Unidos, ni en Hong Kong, ni en México. Entonces ese es un prototipo. Bueno, aquí podemos ver los primeros, bueno, toda la serie de catálogos que sacó CIPSA, desde el 71, 72 y 73. Todas las fotos que vienen adentro, pues son de carros americanos, eran fotos americanas que nada más les cambiaban los textos y esto. Esta es un periódico original, una página de un periódico original, la cual es de las pocas cosas que tienen fotografías originales de carros CIPSA. Es muy difícil de encontrar, yo la verdad no sé cómo tuve la suerte de encontrarla. Y está en muy buen estado. Aquí anuncio un poco de Kid Acero, de los Rumbler. Y bueno, esta alianza se hace entre CIPSA y Mattel, ya que CIPSA pues era una productora de plásticos y hacía los interiores, hacía las llantas, y el plástico era muy bueno. Entonces los americanos dijeron, bueno, pues hacemos la manufactura más económica en México y nos los mandamos para Estados Unidos. Pero nunca se imaginaron que cuando iban a tener buenos plásticos, pues aquí en México iban a tener malas pinturas y mala aleación de metales. Entonces pues la calidad era muy baja, se empezaban a romper, la pintura se descarapelaba, y por eso dejaron de hacerlos aquí. Las fábricas más famosas de Hot Wheels pues estuvieron en Estados Unidos y en Hong Kong. También tuvo la licencia Francia, Italia, y bueno, después de 10 años se la volvieron a dar a México otra vez, y la tuvo Aurimat, que fueron los Hot Wheels hechos en México de los años 80. Ya tendrán su video aparte, porque igual es una colección grande la que tengo, y pues quiero darle su tiempo, ¿no? Aquí pueden ver algunas gorras de las convenciones a las que he ido, y pues es muy bonito ir a estos lugares, ya que conoces gente que comparte el mismo hobby y aprendes siempre algo nuevo, ¿no? Los Hot Wheels es algo de lo más coleccionable, ya que cada año incrementan su costo, y pues a toda la gente le encantan, y hasta la fecha sigue la producción. Entre la producción americana también hay algunos colores muy difíciles de encontrar, como lo es el rosa, que le llaman el hot pink. Hay variaciones de llantas, o sea, carros de transición que ya no tendrían por qué tener redlines, pero todavía les sobraban algunas llantas y se las ponían. Ese tipo de rarezas las hace muy caras. Por ejemplo, aquí tenemos un Samac, ¿no? Este es un carro que nunca fue pintado, o sea, nada más lo sacaron así como con el esmalte, con el brillo, y el carro, o sea, metálico. Eso lo hace muy raro también.